Buenos días. Oremos y empezamos. Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día que tú nos regalas, Señor, en tu presencia, para que podamos, Padre, especialmente adorar tu nombre, Señor. Padre, gracias por cada persona que está aquí en esta mañana con nosotros. Nos podemos reunir en tu santo nombre, Señor, para poder, Padre Celestial, descubrir esos tesoros tan hermosos que tienes para cada uno de nosotros. Las diferentes preguntas que tengamos, los diferentes, Señor, interrogantes que hayan en nosotros, Padre, hoy las colocamos delante de ese Dios vivo y eterno que tiene la última palabra siempre sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que en este día hables a nuestro corazón y nos permita, Señor Dios Todopoderoso, encontrar, Señor, la respuesta, Padre Celestial. Que tu palabra sea, Señor amado, esa caricia, Señor, ese Padre Celestial dulce que tú das a nuestra vida, que hace que seamos diferentes, que sea, Señor, esa palabra, Padre, trayendo en nosotros una nueva actitud, un nuevo comportamiento, Señor, un nuevo pensamiento, una nueva manera, Padre Celestial, de ver la vida y de verte a ti. Te queremos adorar y colocamos, Señor, cada momento de este día en tus manos, especialmente esta hora, para que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Preocupación, afán, intranquilidad, ansiedad, inquietud, angustia, aflicción o impaciencia. ¿Podría usted pensar en las mayores preocupaciones de su vida? Y quiero decir lo siguiente. ¿Podría usted pensar en las mayores preocupaciones de su vida? No en las que deberían ser, sino en las que son las mayores preocupaciones de su vida. No las ideales, sino las que realmente son las mayores preocupaciones de su vida. ¿Puede pensar? ¿Me puede decir una? Tan espirituales, ¿no? ¿Qué más? Ok. Ok. ¿Alguien más? La economía, sí. ¿A cuántos les preocupa la economía? Realmente. Por eso empezaba diciendo, ¿podría usted pensar en las mayores preocupaciones de su vida? Las que son. Claro, esas también son importantes. ¿Sabe? Creo que la respuesta a esta pregunta puede variar según la etapa, puede variar según la situación o la edad en la que se encuentre. Por ejemplo, las preocupaciones de un niño es jugar. Jugar. En el colegio no es preocupación. Comer, chillar. Las preocupaciones de los jóvenes. La novia, dicen por allá. Sí, es verdad, es en serio. Por eso quería ser sincero desde el principio. ¿Cuáles son las verdaderas preocupaciones de nosotros? De los muchachos. Free Fire, dijo. La moda también, ¿no? La moda, estar a la moda. ¿Cierto que sí? A veces el amor. Ahora, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de los adultos? La salud, sí, eso es una preocupación. La economía, ese es uno de los mayores. A veces los hijos son una preocupación. ¿Ya? La vivienda, ¿dónde voy a vivir? Claro que sí. ¿Sabe? Este tema de la preocupación es un tema espinoso. ¿Por qué razón? Y es hasta complejo porque a veces no se sabe cuál es el límite entre lo bueno y lo malo. No se sabe si ser muy despreocupado es malo o ser muy preocupado también es malo. En este tema hay cierto límite que uno no sabe a veces qué es ser, si ser muy preocupado o ser también muy despreocupado. Pero aún así, escúcheme, todos los presentes y todas las personas, de cualquier manera que sea, vivimos y experimentamos el tema de la preocupación. ¿Amén o no amén?
Y encontré en la palabra, escúchame, un relato bíblico que me habla de dos hermanas y sus mayores preocupaciones. Ya algunos pensaron en esas hermanas. ¿Sabe cuáles son esas dos hermanas? Encontré ese relato bíblico que me habla de dos hermanas y de sus mayores preocupaciones. Este relato es muy conocido y también es muy especial porque está expuesto en un ambiente hogareño, en un ambiente familiar, en un ambiente de hospitalidad. Y quiero invitarle a que por favor me acompañe a Lucas capítulo 10, versículo 38, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Y allí encuentro a este relato bíblico de dos hermanas y sus mayores preocupaciones. Quiero que por favor leamos el relato del 38 al 42, por favor. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, póngale cuidado. Y póngale mucho cuidado porque le voy a preguntar, ¿ok? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, Marta. Es que aquí hay una hermana que se llama Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Cuál es la preocupación de Marta? ¿Cuál? ¿Qué? Los oficios, el quehacer, el servir. Esa es su mayor preocupación. ¿Y la mayor preocupación de María cuál es? ¿Cuál es la mayor preocupación de María? Oír la palabra del Señor. ¿Cuál es la mayor preocupación de María? Oír la palabra del Señor. Escúcheme, este relato que de no ser por la corrección e intervención de Jesús, Marta toda su vida hubiese puesto lo equivocado como su mayor preocupación. Si Jesús no hubiese intervenido en la vida de Marta ese día, Marta toda la vida se hubiese preocupado y hubiese pensado que servir era ¿qué? La mayor preocupación, de no ser por la intervención de Jesús. Y escúcheme, mi querido hermano y amigo, lo mismo quiere hacer el Señor hoy. Quiere corregirnos frente a lo que realmente debe ser nuestro mayor afán en la vida. Por eso quiero compartirles un mensaje que he titulado La mayor preocupación. ¿Cómo se titula este mensaje? Dígale a la casa a su lado: la mayor preocupación. Se va a sorprender conmigo y quiero exponerle este texto porque hay pasajes que lo emocionan a uno, ¿cierto? Este es uno de ellos. La mayor preocupación. Dígale a su lado: la mayor preocupación. Ese es el título de esta enseñanza. Y escúchame, efectivamente, como el relato es muy claro, muy vívido, la mayor preocupación debe ser oír las palabras ¿de quién? Del Señor. La mayor preocupación de la vida debe ser oír las palabras ¿de quién? Quiero que por favor me coloque mucha atención a esto que le voy a decir. Un afán y una preocupación que no debe tener límites en su vida es oír las dulces palabras del Señor, escucharle hablar, educarse con su sabiduría, oír sus palabras poderosas que cambian cualquier vida. Por eso, oír las palabras del Señor debe ser la mayor preocupación. Tan poderoso es esto
que muchos lo ven tristemente como algo secundario, pero tan poderoso es esto, que los pueblos se pueden perder por falta de conocer. Tan poderoso es escuchar las palabras del Señor, que aquel que no las escuche, o todo un pueblo que no las escuche, según la Biblia, se puede perder. Tan poderoso es esto que Jesús se defiende con carácter y le dice al mismo diablo: no solo de pan vivirá, sino de palabra que sale de la boca. Tan poderoso es esto, escúchame mi querido amigo, que se garantiza un total aumento en lo que todos queremos crecer: la fe. Así que la fe viene por el... Tan poderoso es esto. Tan poderoso es esto de que la mayor preocupación de la vida sea oír las palabras del Señor. Formarte, enseñarte y educarte es el interés de Dios, más que darte lo que tú quieres. Además, el Señor suele enamorar profundamente a través del oído. Amén. Tu mayor preocupación debe ser oír sus dulces palabras, y llegarás al verdadero placer y al verdadero deleite y al gozo que nadie en el mundo, en ningún momento de la vida, le podrá quitar a usted. Tan poderoso es esto de escuchar la palabra. Y escúcheme esto que le voy a decir, por favor. Y con esto no estoy diciendo que sea menos importante orar, ayunar o adorar. No. Sin embargo, hay un común denominador en los cristianos desequilibrados. Me estoy refiriendo a aquellos que hablan mucho y que escuchan poco. Hay un común denominador. ¿Sabe cuál es? Se lo voy a decir. Decir o prometer palabras de parte de Dios que Él nunca ha dicho. Amén. Amén. Por eso la mayor preocupación de la vida debe ser oír las palabras de ¿quién? En este texto de hoy identifiqué 3 logros que alcanzamos si nuestra mayor preocupación es oír al Señor. Este fue lo que alcanzó María. Logros, porque lo único que le espera a una persona que se preocupa por oír al Señor es alcanzar logros, triunfos en la vida. Y en este texto identifiqué 3 logros si tu mayor preocupación es oír al Señor. Y quiero hablarle de esos 3 logros. ¿Amén o no amén? Veamos estos 3 logros que alcanzarás si de hoy en adelante tu mayor preocupación en la vida es oír las palabras del Señor. Amén. Primer logro, versículo 38. Entremos al versículo del 38 al 39. Póngale cuidado. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Y aquí encuentro el primer logro que alcanzarás si tu mayor preocupación es oír al Señor. Y el primer logro es sustento. ¿Cuál es el primer logro? Sustento. Escúcheme. Si tu preocupación es oír al Señor, lograrás sustento, alimento, nutrición espiritual y natural. Es algo que promete la palabra del Señor. Mi mayor preocupación debe ser recibir el verdadero sustento, del cual todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se le hace familiar ese texto de la añadidura? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y justicia, y todo lo demás será ¿qué? Este es el verdadero sustento, porque bíblicamente, escúchame mi querido amigo, bíblicamente la vida natural depende de la espiritual y no viceversa. Bíblicamente la vida espiritual, o más bien la vida natural, depende de la espiritual y no viceversa. Tristemente es lo que no pasa, porque uno le dice al hermano: ¿y por qué no vino a la iglesia? No, es que pues tuve que trabajar, ¿no? Y al parecer es una muy buena excusa. Pero a veces en nuestra vida
secular, por llamarlo de alguna manera, pareciera que la vida espiritual dependiera de la natural. Si me queda tiempo, entonces voy. Si me queda esto, entonces hago. Si tengo el lugar, entonces sí voy a la iglesia y cuenten conmigo. De lo contrario, cuando la Biblia me enseña que es al contrario, la vida natural depende 100% de la ¿qué? De la espiritual. Y te quiero preguntar, ¿es tu mayor preocupación alimentarte del sustento vital que solo se encuentra en la boca de Dios? Porque hay un elemento vital que solo se encuentra en la boca de Dios, que no encontrarás en otro lugar, y son sus dulces palabras. Ese es el alimento realmente vital para una persona. El sustento más vital de la tierra solo se encuentra en los labios de Dios. No se encuentra en ningún otro lugar. No se encuentra en ningún otro lugar. Y escúcheme, eternamente muere el que no recibe este sustento de Dios. Eternamente muere el que no recibe el sustento de Dios. ¿Por qué? Porque el sustento de Dios no viene de la comida física, sino viene de la comida espiritual, que son sus palabras. ¿Amén o no amén? Escúcheme, escuchar a Dios debe ser mi mayor preocupación, porque es la única manera saludable de recibir el sustento que necesito. Por eso le quiero invitar a que su mayor preocupación sea ¿qué? Oír al Señor. Y le quiero colocar el ejemplo que le colocaba de Jesucristo. Jesucristo en el desierto no tenía ninguna comida física y tuvo hambre. ¿Qué lo sostuvo? Si usted nota Mateo capítulo 4 versículo 1, la forma en que Jesús se defiende de Satanás es usando la comida, el sustento que realmente lo sustenta, valga la redundancia. Y esta es la palabra. En las 3 veces que Satanás le pone tentación, Jesús responde de la misma manera. ¿Escrito? ¿Qué está citando? ¿De qué estaba alimentado Jesús? De la palabra del Señor. Como humano dependió. Escúcheme, esa debe ser tu mayor y mi mayor preocupación. Para muchos, la mayor preocupación es lograr el sustento. Como hablábamos ahorita, la economía. Que me vaya bien, que yo tenga sustento diario. Comida, dinero, las cosas que necesito, el sustento. Cuando realmente mi mayor preocupación no debe ser el sustento, sino oír la palabra, porque por causa de oír la palabra vendrá el sustento. ¿Amén o no amén? Créame que no porque sí, la Biblia coloca este orden. Y sabe, una de las cosas que quiere hacer el Señor con cada cristiano y con cada hijo suyo es organizarle ese tipo de órdenes en la vida. Por eso le quiero invitar a que su mayor preocupación hoy sea escuchar la palabra. Entremos al texto un poquito. El versículo 38 habla de que Jesús fue a una aldea. Al parecer esta aldea era Betsaida, donde vivían algunos amigos de Jesús. Esos amigos eran muy parceros, digámoslo así, como para que usted entienda. Eran muy fuertes con Jesús. Marta, María y Lázaro. Estas 2 señoras son hermanas de Lázaro. Y según la palabra y por Juan, sabemos que ellos eran muy amigos. Jesús le encantaba ir allí. Y en este pasaje, si usted nota en el versículo 38, quien recibe a Jesús, ¿es Marta o es María? Al decir que Marta lo recibe, por cultura judía, quien recibía en la casa era el más importante o el mayor. Por lo tanto, esto nos quiere decir que Marta era la que administraba la casa. Era la administradora de la casa. María era la menor, la de los mandados. ¿Se acuerda a David cuando Samuel va a buscar rey y no lo encuentra? ¿Por qué no lo encuentra en la casa? Porque era el menor y los menores eran para el oficio. Los mayores eran los más. Aquí Marta recibía a Jesús, pero escúcheme, se puede saber que es Jesús quien visita nuestra vida o nuestra casa, pero no tener como mayor prioridad oírle. Y esto es lo que le está pasando a muchas personas, sobre todo cristianos, que ven en Jesús un Señor bueno, grande, poderoso, que bendice, pero la mayor prioridad no es escucharlo, sino chalequearlo. Amén. Muchos quieren hacer venga Raúl, en un momentico. Muchos quieren hacer del Espíritu Santo y de Jesús. Venga, que tiene para ofrecerme. Nada, no tiene.
y le pegan una chalequeadita a Jesús, pero no quieren saber qué tiene que decir. Y escúcheme, el sustento no viene por lo que tiene Jesús, viene por lo que habla Jesús, que es totalmente diferente. Y es lo que le está pasando a Marta. Marta sabe que Jesús es su amigo, pero no ve como prioridad pararle bolas a ese señor, que es lo que tiene que decir. Y escúcheme, Marta recibió ese día al Señor simplemente en su casa, pero versículo 39, María ese día no lo recibió en su casa, sino lo ha recibido en su, que es diferente. ¿En qué áreas de su vida usted ha recibido a Jesús? ¿En todas? ¿O también en su corazón? Porque eso es lo más importante. Y escúcheme, el que sabe administrar bien su vida, le preocupa oír al Señor y de esta manera sustentar su vida. ¿Amén o no amén? Ante la visita de Jesús, las dos hermanas se enfocan y se predisponen en qué es prioridad. Marta en servir, María en oír. Juntas reciben, llegó Jesús y ya se predisponen. María dice, me sentaré a escucharlo, y Marta dice, me pondré a hacerle de comer. La pregunta es, y cuando tú vienes a la iglesia, ¿tú a qué vienes? Es la respuesta que yo quiero oír. No quiero darle menos relevancia a la alabanza. No quiero darle menos relevancia a la oración. No quiero darle menos relevancia a los abrazos del pastor. Pero realmente a lo que deberíamos ir cuando nos encontremos a Jesús, incluso cuando oremos, es a oírlo. No sé si Dios le está hablando a usted hoy. Es a oírlo. La actitud de María demuestra su deseo por escuchar. Una mujer que se sienta a los pies para oír. El sentarse demuestra la delicia de ese plato que a continuación Jesús va a servir. El sentarse implica esto: todo lo demás puede esperar. No importa que la casa esté patas arriba. Lo más importante es oírlo. Marta perdió una muy buena posición, porque es mejor estar sentado que de pie. Amén, amén. No sé si Dios le está hablando. Es mejor estar sentado que de pie. Y ese día Marta, por ser la mayor, era la que debió haber ocupado el puesto de sentarse a sus pies. A sus pies. Y ese a sus pies únicamente era posible de los discípulos, de los hombres. Pero María ese día está rompiendo todo protocolo, porque no le importa. Su mayor preocupación es oír ¿a quién? Al Señor. María sabe que de Él lo recibe todo, porque ¿qué le puedo ofrecer yo al Señor? Nada. Pero Él sí me lo da todo, y le da todo, le da el sustento. Y escúchame, sintonice la emisora a sus pies. Ahí oirá el Señor. ¿Amén o no amén? Lograrás sustento si tu mayor preocupación es ¿qué? Oír ¿a quién? Al Señor. Aquí hasta este momento le he hablado del primer logro. Si tu preocupación, mayor preocupación, es oír al Señor, lograrás sustento. ¿Qué lograrás? ¿Cuántos quieren ser sostenidos por Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los sustente? Preocúpate por oírlo más que por otra cosa. ¿Amén o no amén? Segundo logro, versículo 40. Versículo 40. Pero Marta, ¿qué dice el texto? Se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir ¿qué? Sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Aquí en este texto encuentro, escúcheme, el segundo logro. Si tu mayor preocupación es oír al Señor. El primer logro, sustento. El segundo, serenidad.
¿Cuál es el segundo? Dígale que está a su lado, serenidad. En otras palabras, le estoy hablando de la paz. Si tu mayor preocupación es oír al Señor, lograrás serenidad, paz, tranquilidad, de esa que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Escúcheme, la serenidad, tranquilidad y mansedumbre solo son resultado de la comprensión de lo que se escucha del Señor. No sé si usted entendió lo que le acabo de decir. Vuelvo y lo voy a decir, ¿ok? Porque creo que está así como... La serenidad y la tranquilidad y la mansedumbre solo son resultado de la comprensión de lo que se escucha del Señor. Cuando Dios le habla a usted, le habla a su corazón y es la palabra que usted necesita, el primer síntoma es paz. Serenidad. Amén. El apóstol Pablo, como consejero experimentado, porque fue un hombre experimentado, nos dice que no nos afanemos por nada, que mejor oremos por qué, por todo, y Dios nos dará algo, paz. ¿Qué nos dará el Señor? En el discurso que Jesucristo habló acerca del afán en Mateo, usted conoce el discurso de Jesús acerca del afán, cuando dijo: cada día trae su propio. No se afanen por qué vestirán o por qué. En ese discurso, si usted lo lee, escúcheme, implícitamente Jesús ofrece como resultado de entender lo que Él nos quiere hacer entender acerca del afán, que toda persona que lo escuche tendrá paz. El discurso que quiere que todo el que lo lea o el que lo escuchó, el primer público que escucha ese discurso, lo que Jesús quiere es que al final del día tengan paz, tengan serenidad, porque todo depende de Él. Y si lo escuchan a Él, entonces tendrán serenidad. Amén. La paz y la serenidad son un logro que no se compra, sino que se recibe de aquel que es príncipe de paz. ¿Quién dice la Biblia que es príncipe de paz? Jesucristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Si tu preocupación mayor es oír al Señor, el efecto en tu carácter será la serenidad. Es voluntad de Dios que los cristianos sean personas serenas y tranquilas. ¿Sabe por qué? Porque confían plenamente en lo que Dios les ha dicho. ¿Qué podemos decirle a un corazón que está pasando un sufrimiento? A veces, cuando una persona pierde un ser querido, yo como pastor, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir para mitigar su dolor? Lo voy a ser sincero. No existe palabra humana que le pueda ayudar. Hay solo una palabra o unas palabras que pueden traer un efecto tranquilizante a la vida de una persona. Las palabras de Dios. No va a haber otras. En el contexto, este contexto me gusta mucho. Póngale cuidado. En este contexto, versículo 40, dice el texto: pero Marta se preocupaba con muchos ¿qué? Escúcheme esto. Marta tenía al Señor Jesucristo en su casa y estaba preocupada. ¿Entendió el sarcasmo? Ok, otra vez lo voy a decir, ¿listo? Marta tenía a Jesús en su casa y estaba preocupada. Todos diremos: ay, Marta tan tontis. Pues Marta representa a cada uno de nosotros, porque usted tiene a Jesús en su corazón y sigue preocupado por lo mismo de siempre. ¿Es lógico que Jesús esté en mi vida y yo siga preocupado por lo mismo? Marta no es una mujer tranquila ni serena, porque escogió hacer en vez de oír. Escúcheme, mi querido amigo. Hacer mucho sin oír al Señor nos quita la paz. ¿Amén o no amén? Otra vez digo: hacer mucho sin oír al Señor nos quita ¿qué? Porque Jesucristo, ¿sabe quién? ¿Sabe? Si usted mira la agenda de Jesús, Jesús era un hombre que hacía mucho. ¿Y sabe cuál era el único momento que tenía para oír a Dios? Las madrugadas.
y se levantaba muy temprano a orar para oír al Padre, porque Jesús sabía que si se ponía a hacer mucho sin oír, fallas, perdía la vida. Quiero decirle esto: Marta, por escoger hacer y no oír, está cayendo en graves peligros que quiero nombrarle. Una persona que hace mucho, no solo en la iglesia, no solo servir a Dios, sino también afuera, que hace mucho en su vida, pero que deja de últimas oír a Dios o casi no escucha a Dios, corre varios peligros. Y estás corriendo varios peligros si en tu prioridad y tu mayor preocupación no es oír al Señor y sí hacer mucho. Varios peligros corres. El primero, orgullo y egocentrismo. Ese es el primer peligro. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Marta. Miremos y analicemos cómo habla Marta. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. ¿Quién quería ser el centro de atención ese día? ¡Qué orgullo, Marta! ¿Qué otro peligro se corre cuando se hace mucho y se escucha poco al Señor? Está cayendo, escúcheme, en el reprochar. Esta pregunta es de una mujer desesperada y malgeniada porque está sola haciendo la comida. ¿Y a quién reprocha? ¿A María o a Jesús? ¿Por qué no le dijo a María nada? ¿Por qué no le dice: María, párese a ayudarme? Sino ¿a quién se dirige? ¿Por qué razón? ¿Por qué busca a Jesús? Y le dice a Jesús: ¿sabe? Está cayendo en el reproche. Y eso nos pasa a todos los que estamos aquí cuando nos sentimos presionados y agobiados de la vida. Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Estoy solo, Señor. El reproche. Cuando tú haces más, escúcheme, que oír al Señor, con Dios comienzas a ser descortés. Marta no se sienta para hablar, sino habla de pie. Y se empieza a ver al Señor, escúcheme, como que yo le puedo exigir, como que ¿qué te pasa, Señor? Como yo no te importo. ¿Sabe? Se comienza a caer en ese reproche y en esa frustración espiritual, porque tú no estás oyendo mucho, estás haciendo mucho. ¿Por qué se quedan callados, mis hermanos? Y un grave peligro que se vive cuando no se escucha al Señor. ¿Sabe cuál? Sentirse solo. Mi hermana me deja servir sola. ¿Sabe? La soledad muchas veces es porque no escuchamos al Señor. Es porque no escuchamos las palabras de Dios. Y le quiero dar un consejo para los que sirven a Dios en la iglesia y para los que le quieren servir. Tu mayor preocupación debe ser oír las palabras de Dios, no servir. ¿Amén o no amén? ¿Fui claro con lo que dije? Y eso también sirve para la vida. Marta nos demuestra el error en que caen muchos cristianos. Marta nos demuestra el error en el que caen muchos cristianos. ¿Sabe cuál? Este es el error en el cual caen muchos cristianos. Lo mejor o la mejor aspiración en mi vida es servir al Señor. No. La mejor y la mayor aspiración de la vida es oír al Señor. ¿Vi claro con lo que dije? Esa es la mayor aspiración de la vida. Marta como mujer dice: lo mejor que yo puedo hacer como mujer es servir. No, lo mejor que puedes hacer como ser humano es oír al Señor. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? El versículo 41 dice lo siguiente, o nos habla. Aquí está la respuesta de Jesús. Y aquí pasa algo que Jesús a menudo hace. A una pregunta, el Señor contesta con un diagnóstico. ¿Ok? A una pregunta, el Señor, ¿cómo responde? Es decir, si usted se atreve a preguntarle al Señor cualquier cosa, el Señor le responde a usted con un diagnóstico. Diagnostica su vida. Ejemplo: Marta le pregunta: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús, ¿cómo le responde? Diagnosticando qué le está pasando a Marta. Marta,
afanada y turbada estás. En otras palabras, si usted le pregunta, Señor, pero ¿por qué no me sale ese negocio? El Señor no le va a decir, es que es en mi tiempo, ¿no? ¿Sabe qué le va a responder? Le va a responder con un diagnóstico. Nelson, estás muy afanado. Le respondes con un ¿qué? Diagnóstico de lo que te está pasando. Es que eres muy impaciente. Y en este texto, Marta no tiene serenidad ni paz. Es una mujer afanada y turbada. Y escúcheme, ¿por qué razón Jesús la llama 2 veces? ¿Sabe por qué la llama 2 veces? La doble mención de Marta es donde radica su problema. No oye, toca decirle: Marta, Marta. ¿Cuál es el problema de Marta? Oye, no escucha. También algunos teólogos dicen lo siguiente: que Jesús ese día habló a sus 2 oídos. Marta, Marta, no le salga lo que le está queriendo decir. La menos nombrada, porque Marta se nombra 4 veces y María 2. La menos nombrada es la más importante, cuando la mayor preocupación de la vida es oír. ¿Amén o no amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Me imagino a Samuel. Me imagino a Samuel en el primer libro de Samuel, empezando a desarrollar lo que Dios quiere que usted desarrolle más: el oído. Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel a preguntar. No, yo no fui, dijo Elí. Y otra vez, Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces el Señor tiene que llamarlo a usted? ¿Cuántas veces para que usted lo aprenda a? Amén. Lograrás serenidad si tu mayor preocupación es oír ¿a quién? Al Señor. Hasta aquí hemos visto 2 logros que alcanzarás si tu mayor preocupación es oír al Señor. ¿Cuál es el primero? Sustento. ¿Cuál es el primero? Segundo, hoy todos son por ese. Sustento. Segundo, serenidad. Tercero, versículo 42. Tercer logro que alcanzarás si tu mayor preocupación es oír. Pero solo una cosa es necesaria, le dijo Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? No le será quitada. Y aquí encuentro el tercer logro que alcanzarás si tu mayor preocupación es oír al Señor. El primero, sustento. El segundo, serenidad. Y el tercero, seguridad. ¿Cuál es el tercero? Seguridad. Si tu mayor preocupación es oír las palabras del Señor, lograrás seguridad, protección, amparo, garantía, defensa, resguardo, un lugar seguro. Uno de los problemas de tener mucho, hablando en lo natural, es la intranquilidad que produce el pensar en perderlo todo. Una de las mayores preocupaciones de tener muchas cosas es pensar que las puedo perder. El mayor tesoro se llama sabiduría, el cual se guarda en el corazón y, según la Biblia, en el cielo, donde la polilla no lo corroe. ¿Amén o no amén? El mayor tesoro se hace por causa de oír la palabra, de oír al Señor. Versículos como: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ¿qué? Tesoros que el Señor quiere entregarte, que son seguros, que nadie te los puede ¿qué? Robar. No corren el riesgo de perderse. No existe seguridad más seria que la que promete la palabra del Señor. Todo lo demás es incierto en la vida. ¿Amén o no amén? Si usted específicamente depende de caminar en la vida por lo que Dios le diga, tienes una seguridad muy seria de parte de Dios.
Pero si usted le hace caso a la superstición, a la corazonada, es muy incierto. La mayor seguridad viene de oír lo que Dios dice. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor, cuando su pueblo sale de Egipto, el pueblo no sabe para dónde va. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Oh? ¿Por qué razón es llamado el padre de la fe? Este man que tenía fe. ¿Sabe por qué? Porque Abraham creyó lo que Dios le dijo sin saber para dónde iba. Él salió de Ur de los Caldeos y comenzó a caminar. Dijo Dios, salga que yo le mostraré una tierra que fluye leche y miel bueno. Y él no sabía para dónde iba. Por eso, si usted nota en la vida de Abraham, donde Dios le decía pare y acampe, sí señor, hacía sacrificio, y el Señor por la noche, y mañana coge para este lado. Bueno, ¿sabe por qué razón Abraham es llamado el padre de la fe? Porque Abraham salió de Ur sin saber para dónde iba, y lo guió ¿qué? Las palabras del Señor. Tenía una seguridad muy grande. Si quieres vivir seguro, preocúpate mayormente por oír al Señor hablar. La seguridad viene de sus promesas. El que oye al Señor anda por un camino seguro y sabe para dónde va, tiene certeza. ¿Sabe qué es lo rico de seguir a Cristo? Que nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. Aquí en la vida con el Señor Jesucristo no existe un versículo que diga créame y ahí vemos qué pasa. No existe. Todo con Cristo es seguro. Cristo te dice, o el Señor te dice, que si crees en Jesús tendrás vida eterna. Y no lo pone en duda. No dice de pronto, vamos a ver si. No, hay una seguridad. La palabra dice, hay un versículo que me encanta y todos los días oro y le digo al Señor. Hay un versículo que me gusta mucho que dice el último pedacito, ¿no? Le nombro el último y luego le nombro el principio. El último dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo conoce? ¡Ah! ¡Qué rico! Yo le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me da una seguridad. Me dice, deleítate. Así mismo, ¿quién? En Jehová, y Él concederá. Él me da un horizonte y un camino claro. Si usted le pregunta al Señor qué tiene que hacer para las diferentes afanes de la vida, Dios le va a decir qué hacer claramente. Naamán era leproso y fue a buscar la palabra de Dios a través del profeta, ¿sí? A través del profeta Eliseo. ¿Y el profeta qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿No lee la Biblia? Que se fuera a meter al río ¿cuántas veces? 7. Y a Naamán le pareció una bobada, pero fue y lo hizo. ¿Y qué le pasó? La mayor seguridad de la vida procede de las palabras de Dios. Porque ¿cuántos de los que están aquí nos pintaron pajaritos en el aire? Porque ¿a cuántos de los que estamos aquí nos han prometido cosas así? ¿Sí o no? Algunos se ríen recordando viejos tiempos, ¿no? Viejas promesas que hoy cuando salgan vas a salir a reclamarlas. ¿Cómo así que usted me prometió y no me cumplió? Escúcheme, Dios es el único que si te dice algo te da seguridad de que es así. ¿Amén o no amén? Entremos al contexto un poco rápidamente para ir terminando. En el texto, en el versículo 42, magistralmente Jesús lo que dice es en defensa de María. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Jesús la está defendiendo. Jesús defiende a María y le da seguridad. Lo verdaderamente necesario es solo una cosa. Lo verdaderamente necesario en la vida es solo una cosa. ¿Cuál? Oír. ¿A quién? Al Señor. Lo exclusivamente necesario para ti es oír las palabras del Señor. De ellas depende toda tu vida. Y quiero preguntar, ¿qué preocupación se ha querido robar el lugar de la que sí debería ser tu mayor preocupación? ¿Qué preocupación le ha querido robar el lugar a la que sí debería ser la mayor preocupación? ¿Qué? Porque según el texto y en palabras del Señor, lo único necesario en la vida es escuchar a Dios. De resto,
vuelvo y reitero, vuelvo y cito a mi Señor Jesucristo. Le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Y es una palabra que Jesús está citando de Deuteronomio, es decir, esa palabra ya Dios la había dado. Escúcheme, en el texto hay una palabra que me encanta: María ha escogido. ¿A qué? Escogido. Y escoge la buena parte. Tú puedes escoger por qué preocuparte. La preocupación en la vida uno la escoge. A mí me encantan esas personas que les pasan problemas y no les ponen cuidado. ¡Ah! Duermen normal, yo no. Y uno de mis motivos de oración, y le cuento este defecto del pastor para que usted ore por él, es ese. Cuando hay problemas o dificultades, se me va el sueño y me preocupan esas cosas y no puedo descansar. Admiro a esas personas, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué me enseña la Biblia? Que uno escoge por qué preocuparse. Usted escoge por qué preocuparse, y lo lógico es que usted escoja preocuparse o ir al Señor. ¿Amén o no amén? La palabra buena parte habla de la mejor parte de la comida. En otras palabras, María ha escogido la parte del postre. ¿Cuál es la mejor parte de la comida? La carne, la presa. En la cultura judía, cuando se invitaban a almorzar o a comer a los maestros de la ley, era costumbre que al final se daba una palabra. Por eso usted ve a Jesús en banquetes dando lecciones. Después de comer, Jesús decía cosas tremendas. Todo el mundo esperaba. Si usted incluso tiene la bendición de ir al Medio Oriente, usted encontrará aún el día de hoy a los ancianos en comidas, termina de comer y se da una enseñanza. El postre es la comida principal, es lo que se espera. Hay un libro que se llama La teología de la comensalidad y es espectacular. Habla de Jesús en las comidas y cómo Jesús en las comidas le hablaba a la gente. Jesús aprovecha la cena, la comida que Marta está haciendo, para hablar de la mejor presa. María es la menor, así como cuando usted era el menor de la casa y usted quería que le sirvieran la pechuga y le sirvieran la puntica del ala. María deseó la pechuga. María deseó lo mejor del plato, que es escucharme. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que le concedieron esa parte. Cuando usted escoge en el reino de Dios, si el Señor te hiciera esta pregunta, si a mí el Señor, y la palabra lo doy gracias a Dios que hoy me corrige, si el Señor me hiciera la pregunta que le hizo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo daré, ¿usted qué le pediría al Señor? Plata, pastor, a pagar las deudas. ¿Sabe qué le pediríamos hoy? La mejor presa, sentarme a oírlo. Esa sería la mejor parte. Y escúcheme, escogió la mejor presa ese día y se la dieron, porque el Señor es quien realmente ofrece alimentos. Nosotros no le podemos ofrecer nada. ¿Amén o no amén? La seguridad de oír al Señor es que lo que se recibe de Él, nadie te lo puede robar. Nadie. Usted puede perder todo en su vida: su casa, su carro, sus hijos, pero hay una sola cosa que no le pueden robar: su fe, lo que el Señor le ha dado, sus convicciones. Encuentro al Señor Jesucristo, encuentro a Dios dejando en ascuas a muchos líderes y personajes bíblicos como David. Los dejó sin nada, solo con una cosa: la palabra, solo con promesas. Si usted lee el Salmo 56 en algún momento de la vida, usted encontrará que lo que sostuvo a David en el momento más crítico de su vida fue una promesa de parte de Dios, porque esa sí no se la podían ¿qué? Robar. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Escúchame lo que le voy a decir, mi hermano. La seguridad de oír al Señor es que lo que se recibe de Él, nadie te lo puede robar. Y paradójicamente es lo más importante de la vida. ¿No le da a usted alegría que lo más importante de la vida no se lo pueden robar? Lo más importante de la vida no es robable, porque es la palabra de Dios. Cuando pierdas algo, piensa
que lo más importante, nadie te lo pudo robar ni lo perdiste. ¿Amén o no amén? David lo entendió en el Salmo 23, versículo 5. Dijo: aderezas mesa delante de mis ¿qué? En otras palabras, David está diciendo: Señor, yo como y mis angustiadores no me pueden quitar. ¿Amén o no amén? Acumula y disfruta de un gran tesoro sin la preocupación de que te lo quiten. Oír y deleitarte en Dios. Eso nadie te lo puede robar ni quitar. Nadie puede interrumpir ni robar la seguridad del momento de uno que desea y oye al Señor. Nadie le puede robar ese momento. El Señor lo defiende y le ofrece seguridad porque María cumple lo que Él tanto espera y desea ver en una persona. ¿Sabe por qué María es defendida y está segura con el Señor? Le quiero contar esto para ir terminando. Jesús, cuando da este discurso, este corto discurso según Lucas, ya han pasado la mayor parte de sus 3 años de ministerio. Está a semanas de ser crucificado. Aquí cuando habla esto, está a semanas de ser crucificado. Pero ¿sabe por qué Jesús la defiende? Porque al parecer es la primera persona en la que Él encuentra lo que siempre ha deseado ver en las personas. Esto, que alguien se acerque a Él no para pedirle, sino solo para. Y esto me parte el corazón. Esto me toca. Porque cuántas veces yo me acerco solo al Señor para pedirle, cuando Él desea verme solo ahí sentado para oírlo. No más, no más. Y es la primera vez que Él encuentra a una persona que cumple lo que Él quiere. Se acerca a mí, no para que yo le dé algo, no para pedirme algo, sino solo para oírme. Qué gran prueba de amor. Es lo que desea Jesús de nosotros. Según Jesucristo, eso no merece ser interrumpido por nadie. Bartimeo, cuando fue a pedir sanidad, fue interrumpido por la gente. Pero alguien que se sienta a oír es interrumpido. Nadie lo puede interrumpir. Logrará seguridad si tu mayor preocupación es oír al Señor. Y como dijo un gran predicador, si lo único que tienes en tu vida son las palabras de Dios, lo tienes todo. Y si tú lo tienes todo en la vida y no tienes las palabras de Dios, no tienes nada. Estás perdido. ¿Por qué la mayor preocupación de la vida debe ser oír las palabras del Señor? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Si entre todo lo prioritario se escoge huir, es el mayor logro. ¿Por qué? Por Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Por qué huir es la mayor preocupación o debe ser la mayor preocupación de la vida? Juan 6, 66. De este modo, jueces no. Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren largar también? Mire la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. ¿De qué? Pedro entiende. ¿Por qué escuchar debe ser la mayor preocupación? Porque las palabras del Señor son vida eterna. Y se supone que ese es el fin. ¿Amén o no amén? No sé si Dios le ha hablado a usted esta mañana. Las palabras del Señor, oír, escucharlo hablar, es lograr el sustento, la serenidad y la seguridad para la vida eterna. Por eso debe ser la mayor preocupación de la vida: oír. Escúcheme. ¿Cuántos quieren una cita con este Señor para oírlo? No para pedirle nada, para oírlo hablar.
¿Usted quiere oír hablar al Señor? Es el reto que Dios le pone hoy a usted. Y le quiero poner ese reto. De hoy en adelante, que su mayor preocupación en la vida sea que Dios diga algo. ¿Qué importa lo demás? Si Dios me habla, no importa lo demás. Si Dios me dice algo, ¿qué importa? En nuestras Biblias, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasaron algunos años. ¿Cuántos? ¿No? Santo Dios. 400 años. Y esto es conocido como el periodo intertestamentario. Y el periodo intertestamentario, donde se escribe Macabeos, es el periodo donde Dios por 400 años no dijo nada. La mayor preocupación de la vida debe ser oír a Dios. Lo que Él diga, y gracias a Él tenemos la profecía más segura. Palabra. ¿Amén o no amén? Así que ahora cobra sentido por qué oír al Señor debe ser mi mayor preocupación. ¿Amén o no amén? Colóquese de pie, por favor. Oremos. Si Dios te habla, ganaste. Algo bueno tiene usted si Dios le habla a uno. Si el Señor le dice algo, Dios le ama profundamente. Si el Señor le está hablando y le está diciendo algo. Y yo sé que Dios hoy nos ha hablado a todos. ¿Amén o no amén? Lograrás sustento, serenidad, seguridad, si tu mayor preocupación es oír al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento. Quiero invitarle a que por favor, ahí donde usted está, entienda que frente a la necesidad que tenga, lo prioritario es que Dios le hable. Esa es su necesidad mayor. Decía el texto que una cosa es necesaria, y lo necesario es que Dios pronuncie palabras para tu vida, que te hablen. ¿Qué necesidad tiene usted? Algunos podríamos decir económica, en la salud. Mi prioridad urgente, Señor, posiblemente es que tengo rencor, rabia, no sé, los afanes de la vida, el arriendo, los servicios, el mercado. Esa es mi preocupación. ¿Sabe qué te diría el Señor? Hay una mayor, y la mayor preocupación es oírme hablar. Le quiero invitar a que ahí con sus ojitos cerrados usted ore y le diga: Señor, ayúdame a escucharte más. ¿De cuándo acá dejamos que la oración solo sea nosotros hablar? ¿De cuándo acá dejamos a un lado y obviamos la preciosa y santa palabra, que es, como según Pedro lo dijo, ¿a dónde iré si tus palabras son vida eterna? Señor, gracias, porque tu palabra me sustenta, porque tu palabra me da serenidad, porque tu palabra me da seguridad, Señor. Dios, gracias. Gracias por lo que nos has hablado esta mañana. Ayúdanos a deleitarnos en lo precioso que es sentarse a oírte hablar. Con razón, las multitudes embelesadas guardaban silencio cuando tú hablabas, Señor.
porque lo que tú decías era wow. Con razón, los de camino a Emaús decían: ¿acaso nuestro corazón no arde por escucharlo hablar? Wow, qué palabras. Y quiero retarte a que tú hoy pongas como prioridad en tu vida oír al Señor, que Él te hable. Y Dios habla de muchas maneras. El Señor tiene diversas maneras por las cuales habla en nuestra vida. Señor, gracias. Que nos direccione tu palabra, que tus palabras nos hablen. Perdónanos por ser cristianos desequilibrados, que hablamos mucho y escuchamos poco. Gracias, Señor, porque estás aquí. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que nos has hablado hoy. Gracias, Señor. Adorémoslo y digámosle gracias, porque tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí, Señor. Gracias, Jesús. Háblame, papá. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque 1000 gigantes me rodeen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca, anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré. Jesús, no voy a caer. Señor, a ti te adoramos y te damos gracias porque estás con nosotros hoy. Que tu palabra nos guíe. Y termina esta oración diciéndole: Señor, esta semana dame una palabra clara. Háblame, Señor, quiero escucharte. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Te adoramos, Señor. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.